Ya, continuaremos, por favor. Entonces, los delitos de acción pública, ¿cuáles serían? Son aquellos delitos que están instauradas o iniciadas de oficio por Fiscalía, Ministerio Público. Ya, pueden ser de oficio, está bien. Pueden ser a instancia de parte también, Sí. ya. Y debe realizar el trabajo de investigación, ¿quién? Fiscalía, Fiscalía. ¿Con el apoyo de quién? la policía. Exactamente. De la policía y las instancias de investigación. En el caso, por ejemplo, el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no? Que es más conocido por sus siglas, que es IDIF. ¿Alguien más? Marcela, Bueno, Doc, ¿qué? te corté, estamos hablando de los delitos de acción pública. Ah, sí, le estaba diciendo que igual otra diferencia es que los delitos, o la acción privada no tiene la etapa de investigación, la etapa preliminar. Es otra de las diferencias, digamos, entre la acción pública y la acción privada. La acción, los delitos de acción privada, te cuento que también hay una etapa de investigación, que es justamente la preliminar. Que es Claro, pero no es, o sea, ¿cómo? no interviene el Ministerio Público Ah, y eso esas sí. cosas. Una etapa preparatoria, por ejemplo, se puede realizar actos investigativos. Por ejemplo, si es un delito de giro de cheque en descubierto, yo puedo pedir mediante medida preparatoria certificaciones al ASFI, si una persona tiene una cuenta bancaria, si tiene fondos, no tiene fondos, si se me ha rechazado, digamos, el hacer líquido un cheque, por ejemplo. Entonces, ahí vamos a necesitar que un juez ordene, ¿no? Que se hagan las certificaciones. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿O quieres complementar algo más, Marcela? Mm, eh, no. Ya. ¿Se acuerdan cuáles son los plazos procesales? ¿Cuánto dura una investigación? 6 meses la etapa de investigación, pudiendo alargarse, pero obviamente previo, no sé si es como se llama, autorización del juez, pero son 6 meses que dura la etapa preparatoria ¿La o de investigación investigación. previa cuánto dura? Van a revisar el código, su código de procedimiento penal tienen que leer. Por favor, vamos a ir a algunos casos, es necesario que ya conozcan estos elementos, ya no podemos ir repitiéndolos, vamos a ir avanzando, porque si no, imagínense, tendría que avanzar primero Forense Penal 1. Hay ciertos conocimientos que tendrían que tener ustedes, ¿ya? Por favor, les voy a pedir que vayan revisando su código procedimiento penal y su código penal, procedimiento penal, la ley de prevención procesal penal y las modificaciones, ¿ya? Bueno, ¿qué son las medidas cautelares? ¿Cuál es su fin? Son las restricciones que el juez de la causa impone contra un imputado, que afecta parcial o totalmente el ejercicio de sus derechos, como la locomoción, la disposición patrimonial, tiende a asegurar su sometimiento al proceso penal. Ya, vamos a ir un poquito aclarando la idea, ¿está bien? Hay dos tipos de medidas cautelares, unas las reales y otras las personales. Las reales están sobre los bienes del imputado, ¿ya? Para, en el caso, garantizar el resarcimiento de daños, si es que existieran esos. Y
obviamente las de carácter personal que van a ser propiamente al individuo, ¿no? Al el imputado que se presume la comisión del delito. ¿Alguien más quiere complementar? Jacqueline, tal vez. Doc, lo que las medidas cautelares, o sea, el fin que estaba diciendo es que se cumpla con el proceso. Entonces Que tienden a participe, garantizar el proceso. que participe en todos los actos del proceso penal. Ujú. ¿Cuáles son estas medidas cautelares? Detención preventiva. Es la más gravosa, ¿no? Que dice eh, el código que debe ser señalada si es que no hay la posibilidad de establecer otro. ¿Cuáles más? ujú. Mm, Detención domiciliaria, ¿Es detención o es arresto domiciliario? perdón, haz esto. Ya. ¿Alguien más, Paulita? Doc, dentro de eso no entra el arraigo, Sí, es una de las medidas precautorias. ¿Para qué? ¿Qué busca el arraigo? pero peligro de fuga, si no me equivoco. Para evitar, digamos, que la persona no pueda escapar, ¿no? Lo que sería, digamos, el riesgo de fuga. Vamos a ir viendo eso también, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra medida cautelar hay? A ver, hemos dicho detención preventiva, arresto domiciliario, arraigo, nada. A ver, Jacqueline Doc, Galvez, escuchamos. Participaremos, Jacqueline. No, no me acuerdo, Doc, cuáles más habían. A ver, fianza, ¿me puedes hablar algo sobre la fianza? Es una medida precautoria. La fianza es la que se podría decir que es la que impone el juez para resarcir el daño. No, no es para resarcir el daño, la fianza no. Es un monto de dinero, ¿no? O en bienes, o en algunos casos se puede hacer una fianza real o personal, ¿no? El cual va a garantizar que el imputado esté presente en el proceso. Y si es que, digamos, se fuga, con esos recursos se va a poder erogar los gastos para su recaptura y la presentación ante la autoridad. ¿Ya? A ver, ¿alguien más se acuerda de otra medida cautelar? ¿Nadie? ¿Caterín? Ya deberían estar con el Código de Procedimiento Penal revisando si es que no se están acordando. No están bien sus conocimientos, mis queridos alumnitos. Vamos a un poquito revisar, por favor, sus códigos, Código Penal, Código de Procedimiento Penal, para que estas ideas estén claras, ¿ya? ¿Cuáles son los arraigos naturales? ¿Cuáles son los arraigos naturales? eso es cuando se tienen que quedar en el mismo lugar, se podría decir nacional, del lugar donde están. Bueno, los arraigos naturales son aquellos que se presumen que acreditan que el ciudadano va a permanecer y va a
someterse al proceso penal. A ver, les doy un ejemplo, uno de los arraigos naturales, que es, por ejemplo, familia. Que supuestamente el imputado, al tener familia conocida, tener dependencia o relación directa con estos, ¿no? Tiene suficiente arraigo con su familia, entonces no se va a escapar. ¿Qué otro arraigo tenemos? Natural. Son 4. ¿De trabajo? Trabajo, ¿está bien? Porque dice que si tiene trabajo, entonces tiene una actividad legítima, entonces no, le va a ser más difícil escaparse. Si no tiene familia, no tiene trabajo, va a poder fácilmente escaparse, ¿no? ¿Qué otra más? Estudios, creo. Hemos dicho familia, trabajo. ¿Qué otros algo hay? Estudios, creo, Doc. No sé si estoy bien. Trabajo o actividad lícita, que puede ser estudios también. Domicilio. Domicilio, muy bien, Jacqueline. ¿No? Si el imputado tiene un domicilio conocido, entonces puede ser habido, ¿no? Si no se conoce domicilio, ni trabajo, ni familia, entonces fácilmente puede darse a la fuga. ¿Qué es la reincidencia? ¿Alguien sabe? ¿Y cómo se demuestra la reincidencia? Eso es con antecedentes, pues, Doc, cuando vuelves a cometer el mismo acto. A ver, la reincidencia, ¿ya? Es el que el imputado cometa ilícitos con cierta frecuencia, pero imprescindible tener una sentencia ejecutoriada. Si, por ejemplo, hay una persona que tiene 2, 3 procesos penales, ¿se considera reincidente? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Cuando es reincidencia, ¿no debería ser por el mismo tipo de delito, más o menos? Claro, digamos, si por ejemplo una persona es estafadora, ¿no? En el ámbito de la estafa, tú, digamos, si reincides, engañas a Ronald, engañas a Delia, engañas a Marcela, es una persona reincidente, pero tienes que tener una sentencia ejecutoriada y condenatoria. Pero, por ejemplo, yo puedo tener, digamos, una pena condenatoria, una sentencia condenatoria por ejemplo, digamos, difamación. Un momento, digamos, de ofuscamiento, le he dicho, Jacqueline, eres tú tal cual, para cual. Entonces ella me va a iniciar un proceso penal y obviamente el demostrar de que yo le he faltado a su integridad, a su dignidad, me va a iniciar un proceso penal y voy a tener una sentencia condenatoria, ¿no? Pero, por ejemplo, si tengo otro delito, digamos, de un accidente de tránsito, homicidio en accidente de tránsito, ¿se considera reincidencia? No, doctor. ¿No? Porque son dos temas Sí, aislados, ¿no? Uno, si bien digamos, es que fue cierto, un tema personal con Jacqueline y otro, digamos, que ha sido, digamos, que puede ser un hecho fortuito, un accidente de tránsito que se ha debido, digamos, a causas mecánicas del vehículo o en el caso, digamos, a la misma situación del lugar donde ha ocurrido el accidente. Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos, por ejemplo, para determinar la detención preventiva, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Cuándo se dispone la detención preventiva? Hay unas causales, pues, Doc, cuando procede. Por ejemplo, Pues, ¿cuáles son esas? cuando hay peligro de fuga, cuando puede obstaculizar el imputado la investigación.
Ya. Primero, tiene que demostrarse que no tiene los arraigos naturales, no ha demostrado familia, domicilio, trabajo, que en el caso puede haber reincidencia o en el caso que haya demuestre peligrosidad a la sociedad, ¿no? O la actitud que haya demostrado en otros procesos penales. Por ejemplo, si se lo ha declarado rebelde en un proceso, en otro ya puede dar la detención preventiva, ¿no? Porque está demostrando de que esta persona no va a asumir defensa ni va a estar presente en los actos procesales. Entonces es importante eso, ¿ya? Además, hay que ver dos elementos, ¿no? El riesgo de fuga y la obstaculización. ¿Qué es el riesgo de fuga, por favor? ¿Qué es el riesgo de fuga? O sea, que la persona salga del país, que se escape. Ya, son todos los actos, procedimientos para eludir el proceso penal. Por ejemplo, si yo vacío mis cuentas, ¿se considera un riesgo de fuga? Claro. ¿Por qué? Porque si está vaciando tus cuentas, quiere decir que es como si se estuviera, ¿cómo se dice? Estoy haciendo preparativos para fugarme. Eso. Ya. Como actos Y preparatorios. otro elemento nos podría servir para demostrar el riesgo de fuga. A ver. Compra de pasajes. Vender sus bienes. Ajá, también. Si yo compro, por ejemplo, pasajes, ¿ya? Había hablado Paulita, digamos, uno de los arraigos, una de las medidas cautelares va a ser el arraigo. ¿Y qué es el arraigo? La anotación en migraciones para que mi persona no salga del país, ¿verdad? Dentro de la lógica, uno no debería salir ni siquiera del departamento o de la ciudad en la cual vive. Pero es más fácil, ¿no? Porque la única forma de registrarlo es a nivel de migraciones. Pero, ¿cuántas veces hay personas que se han dado a la fuga por vía terrestre, ¿no? Han agarrado una flota, yo agarro un pasaje, me voy a Oruro, de Oruro agarro otro y me voy a la frontera con Chile y me voy caminando y agarro un bus y me voy a Chile, o me puedo ir al Paraguay, me puedo ir al Perú, etcétera, etcétera, a la Argentina, ¿no? O, lastimosamente es muy fácil hoy en día poder darse a la fuga, ¿no? Pero principalmente hay ciertos elementos, hay sentencias constitucionales que han determinado que el riesgo de fuga deben ser claramente determinados. Antes, por ejemplo, los fiscales decían, ¿no? Señor juez cautelar, solicito detención preventiva. ¿Por qué? Fulano de tal concurre dentro de los requisitos de riesgos de fuga. Y no demostraba ni señalaba nada. Ahora tiene que señalar cuáles son los elementos puntuales, acreditados, con los cuales estoy tratando de demostrar el riesgo de fuga. ¿Ya? ¿Qué es la obstaculización? Se podría decir que es un hecho, una acción que te impide realizar un acto, algo así. Poner trabas al proceso, no sé, ocultar información, documentación, pruebas. Ya. Vamos a ir entonces consolidando. La obstaculización son actos tendientes a obstaculizar el esclarecimiento y la averiguación de la verdad histórica del delito. Entonces, en esas circunstancias, yo puedo obstaculizar de varias formas. ¿Cuáles son? Esto es importante para la práctica, ¿no? Porque vamos a realizar una audiencia de medidas cautelares, entonces tienen que saber estos conocimientos. Por ejemplo, si yo me acerco a la víctima como imputado, ¿estaré obstaculizando? Si lo intimido, la amenazo, Claro. ¿es obstaculización?
Claro, porque de alguna manera puede, ¿cómo se dice?, modificar o influir en el comportamiento de la víctima. De la víctima, ¿no? ¿De quiénes más podemos influenciar? Puede Testigos. intimidar, ¿no? Con solamente la presencia, doctor, ¿no? Sí, por ejemplo, si hablamos de un delito de violación, obviamente Ah, tener contacto físico, visual con el agresor ya en la víctima va a acarrear, digamos, temor, zozobra, ¿no? ¿Qué más? ¿Ante quién más podemos influenciar? testigos. Los testigos. Testigos, ¿no? Un papel muy importante van a realizar los testigos en el proceso penal, porque estos van a ser personas que han presenciado, van a dar su versión de cómo se ha cometido el hecho, ¿no? Entonces van a ser personas muy importantes en el proceso penal. Si el imputado va a influenciar para que lo favorezcan o no señalen lo que han visto, entonces estaríamos hablando de obstaculización. ¿A quién más podemos, a quién más podemos influenciar? Mm, tal vez a, ¿qué se dice? Bueno, no influenciar, tal vez coimear o algo así a los grados operativos, digamos, policía o encargado de investigación. A los jueces, Pues, fiscales, policías, ¿no? peritos. También sería, Ajá. digamos, el demostrar esto, estaríamos acreditando, obviamente, la obstaculización del proceso. ¿Qué más? Hay una persona, un tipo de persona más, un actor que podríamos, digamos, influenciar. A los peritos. Perfecto, Catherine. A los peritos. Estas personas que son expertas en un conocimiento, ¿no? Que pueden esclarecer los hechos dentro de un proceso penal. El médico forense, en el caso de un accidente de tránsito, un perito especializado en accidentes de tránsito, un perito grafológico, un perito psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias, también el ocultar documentación, el destruir, el modificar, constituye en obstaculización del proceso penal. ¿Ya? Entonces, estos elementos, por favor, que estamos ahorita viendo en el diagnóstico, ustedes deben revisarlos, por favor, y conocerlos bien. ¿Ya? ¿Qué es el juicio oral? Con esto concluíamos con el diagnóstico. Hasta ahorita no está muy bien, mis queridos alumnos, les diré porque obviamente, si bien tienen conocimientos, pero tienen conocimientos aislados, ¿no? Estos deberían ser fuertes porque no es mucho tiempo que hemos terminado el anterior semestre, no escasamente una semana. Entonces, por favor, les voy a pedir que obviamente revisen su código de procedimiento penal, sus apuntes, lo que han ido avanzando. ¿Qué es el juicio oral, por favor? Es la segunda etapa del proceso penal boliviano. Ya, es la segunda etapa y Ujú. el más importante del proceso penal. ¿Por qué es el más Sí, importante? porque en ella se hace se puede decir se busca la preparación y substanciación del juicio. Se realiza la sustanciación del proceso penal. En este se van a valorar todos los elementos colectados en el proceso de investigación, van a ser judicializados y van a ser demostrados para establecer la culpabilidad o la inocencia del imputado, ¿ya? A ver, ¿cuáles son los tipos de pruebas que se puede introducir al proceso penal? ¿O qué es, primero, qué es la prueba? La prueba es ese instrumento que sirve para demostrar algo, pues. Es la cosa material para demostrar un ilícito, se podría decir.
Pueden ser pruebas materiales, documentales, o sea, hay varios tipos de pruebas, ¿no? Doctor, la prueba también se podría decir que son motivos, razones que se acepta dentro del marco de la ley para llevarlos al juez, ¿no? Ya, la prueba son todos los elementos, ¿no? Físicos, testificales, periciales, que pueden acreditar un extremo y dar fe a un hecho. ¿Qué pruebas podríamos presentar en materia penal? A ver. Prueba material, documental, A ver, ¿cómo qué prueba documental? las cámaras de seguridad podría ser, fotos, videos. No. El tema de las pruebas o los videos, las fotografías, son simplemente indicios, lastimosamente, ¿no? ¿Por Una- qué? Porque hoy en día, por ejemplo, esos videos, esas fotografías, tendría que realizarse un trabajo pericial para constituir recién una prueba como pericia, ¿no? Porque hoy en día se puede modificar, las fotografías se pueden photoshopear, ¿no? Modificar, cambiar, y en los videos también. Entonces, en Bolivia se considera simplemente indicios, que se los puede introducir en el proceso penal, pero como prueba es un poco complicado, a menos de que la autoridad ordene la filmación, ¿no? O fotografía. Ahí recién constituye como prueba. Por ejemplo, en una inspección se puede filmar, se puede sacar fotografías y esas son pruebas que se pueden introducir al proceso penal. Pero, por ejemplo, su cámara de seguridad que graba la filmación de un robo, por ejemplo, eso es un indicio. Porque no ha habido autoridad que ha ordenado, que haya dispuesto la filmación de este momento. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vamos a cortar una vez más y nos reconectamos, por favor, va a ser la última reconexión.